hay varias Coreas dentro de Corea del Sur. Quería hacer este video porque realmente hay tanto contenido sobre Corea del Sur que está centrado en Seúl, el K-pop, los K-dramas, que de una u otra forma podríamos llegar a cometer el error de pensar que Corea del Sur es solamente eso que estamos viendo, solamente es Seúl. Y sí, sé que en primera instancia es obvio que pensar que Corea es un país uniforme es un error, nada más cuando vemos que está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y Corea del Norte es un mundo totalmente distinto en algunos aspectos en comparación a Corea del Sur y prácticamente el resto del planeta. Pero es que la propia Corea del Sur, a pesar de que es pequeña, tampoco funciona como un bloque uniforme y homogéneo. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre las diferencias regionales de Corea del Sur y vamos a dividir Corea del Sur en 4 bloques: norte, sur, este y oeste. Y claro, como esto va a ser un resumen muy sintetizado, pues sé que corro el riesgo de caricaturizar o de sobresimplificar ciertos temas con el objetivo de que te puedas llevar una imagen bastante genérica pero útil de las diferencias regionales dentro de Corea del Sur. Sé que quizá voy a pecar de inexacto, pero quiero que esta sea la primera vez que veas a Corea desde una perspectiva quizá algo diferente. Corea del Sur es un país relativamente pequeño, mide unos 100.000 kilómetros cuadrados. Y para que te hagas una idea de lo que significa este tamaño, si lo comparas con España, por ejemplo, Corea del Sur viene a ser apenas una quinta parte del territorio español. Francia es también 5 veces más grande que Corea del Sur. Y eso que no me quiero ir a la parte de Hispanoamérica, donde tenemos países gigantes que son 10 y hasta 20 veces más grande que la propia Corea, salvando y nunca mejor dicho, por supuesto, algunos países pequeños como nuestros amigos de El Salvador. Pero para tener una referencia más o menos equivalente, vamos a compararlo con Portugal, que es un país, si la memoria no me falla, unos pocos kilómetros más pequeños. Si Corea tiene unos 100.000 kilómetros cuadrados, Portugal creo que estaba por los 94.000. Son países prácticamente similares en términos de territorio. Lo que pasa en Corea del Sur es que es un país muchísimo más denso en términos de población. Por cada habitante de Portugal hay al menos 5 habitantes coreanos. Y esto porque lo estamos promediando, porque la verdad es que hay ciertos lugares de Corea del Sur donde la densidad es muy superior a otras. Porque otra característica importante es que toda esta población de Corea del Sur no es que está distribuida por todo el territorio nacional, sino que por culpa de diferentes factores, algunos económicos, otros de desarrollos y muchos relacionados a la topografía del lugar. Corea del Sur es un lugar bastante montañoso. Esto ha obligado a que la población se concentre en sitios muy específicos, lo que incrementa aún más esta sensación de que es muchísima gente en poco espacio. En el extremo más al norte de Corea del Sur encontramos la provincia de Gangwon. Esta es la provincia más grande y a su vez menos poblada de toda Corea. Allí, por ejemplo, se celebraron los Juegos de Invierno del año 2018. Es un destino que es popular por sus paisajes. Estamos hablando de montañas nevadas, pero que sí, claramente tiene un clima bastante duro. Además, en esta zona norte de Corea del Sur es donde te puedes encontrar a la población más conservadora de las tradiciones coreanas. Estamos hablando que el impacto de la modernización y de la globalización, de esta apertura a la cultura internacional, no es tan evidente en estas zonas limítrofes con Corea del Norte. A nivel económico tampoco es que sea una región que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, pero sí que hay que destacar que cada vez es más creciente el interés por el turismo de invierno. Una situación totalmente contraria al sur de Corea del Sur. Y es que cuando hablamos del sur estamos hablando de un clima mucho más templado, estamos hablando de costas, estamos hablando de una economía mucho más creciente, pero sí,
También estamos hablando de montañas. La provincia más al sur que tenemos en Corea del Sur es la provincia de Cholla del Sur. Y estoy eligiendo esta provincia por ser justo en la comparativa con la provincia del norte. Porque sí, también está esta provincia especial que es Jeju y están también algunas ciudades metropolitanas. La división político-territorial de Corea del Sur se compone de una provincia especial, unas provincias que son estas que estamos mencionando y unas ciudades metropolitanas. Entonces, prefiero comparar provincias que no tengan ningún tipo de tratamiento especial. Estamos hablando de una zona donde el clima claramente es más cálido y que además está a la cabeza de la cosecha de algas y otros productos marítimos. Pero curiosamente su población no es muy superior, la verdad, a la provincia del norte. Esto, repito, dejando de lado ciudades como Pusan o Daegu, que son ciudades con un desarrollo impresionante y que por supuesto tienen características muy particulares por ser ciudades metropolitanas. El este de Corea del Sur destaca por la cordillera de Taebaek, montañosa, boscosa y evidentemente fría porque estamos hablando de un lugar bastante alto. La cordillera de Taebaek comienza justamente al sur, en Pusan, y se va extendiendo por toda la costa este hasta llegar a Corea del Norte. Es una zona donde se vive principalmente de la minería y del mar, además que es una zona muy frecuentada por temas de turismo cultural. Del otro lado tenemos a la costa oeste de Corea y posiblemente, ahora sí, la Corea del Sur que se te haga mucho más familiar. Estamos hablando de la Corea de la innovación tecnológica y de agricultura. Hablamos de la Corea de la innovación en términos de investigación y de producción. Estamos hablando de la Corea que concentra la mayor población de gente en espacios más reducidos. Y sí, estamos hablando de la parte de Corea donde está Seúl. Si nos fijamos en el sector que concentra todo el desarrollo de Corea del Sur, resaltar lo positivo es sencillo. De este lado de Corea es donde están las universidades más importantes, es donde están las sedes de las empresas más grandes y es donde la infraestructura de transporte, servicio y conectividad está más desarrollada. La disponibilidad de servicios, el acceso a entretenimiento, a museos, a teatros, a actividades culturales y prácticamente la mayor parte del turismo, tanto nacional como internacional, se concentra justamente en este lado de Corea. Y luego está el resto del país. Y claramente esta concentración de recursos ha llevado a un problema de desigualdad dentro de Corea del Sur. De hecho, hay un fenómeno de migración interna de personas que están abandonando estas provincias que han sido menos atendidas y menos desarrolladas, justamente buscando mejores oportunidades en ciudades como Seúl, lo que ha hecho que se sobrepoblen algunas zonas y que al mismo tiempo incremente el costo de la vida de estos lugares, de estas grandes ciudades metropolitanas. Esto sin contar los problemas que se generan tanto de contaminación como de, por ejemplo, la alta presión de los servicios públicos que hay en estas zonas tan pobladas. Y ojo, sé que esta es una situación que no solamente se da dentro de Corea del Sur, sino que se repite prácticamente en cualquier país donde su capital, por ejemplo, tenga muchísima más presencia o más importancia a nivel de desarrollo y de inversión que todo lo demás del país. Pero lo que quería con este video era justamente que al terminar no te fueras con la imagen de que Corea del Sur es simplemente Seúl.